Pausa cuando estudiamos las cartas de primera y segunda de Judas. Hoy vamos a continuar esta unidad que se titula Grandes Oraciones de la Biblia y utilizar esta unidad de grandes oraciones de la Biblia, no solamente repasar la disciplina espiritual de la oración, pero también algunos puntos o algunas énfasis que a veces se nos olvida enfatizar ciertas áreas de la oración. Y hemos utilizado también esta unidad para crear conciencia. Hemos descuidado ciertas áreas de la oración. En la primera lección era la intercesión, donde estudiamos la intercesión aún específicamente por aquellos que se pierden, por aquellos que están expuestos al juicio, de interceder no solamente para que su vida terrenal se salve, pero específicamente su vida espiritual. Después la otra vez que vimos orar por sabiduría, y a veces se nos olvida, oramos, pero a veces cada etapa requiere sabiduría. Cuando eres joven, cuando eres adulto, cuando eres padre y madre, si le toca, cuando eres abuelo, cuando en todas las situaciones requieren sabiduría, todas las etapas, todas las fases. Y a veces oramos y le hacemos las peticiones al Señor, etcétera, pero muchas veces se nos olvida: Señor, dame sabiduría para bregar con la situación. Dame sabiduría, mi Señor, para responder. Dame sabiduría para guiar, para ponerla por obra. Entonces vimos que también la sabiduría siempre debe ser incluida en nuestra oración. La intercesión por aquellos que se pierden siempre debe ser incluida en nuestra oración. Hoy vamos a hablar sobre la restauración. Y utilizar Nehemías. Vayan a enviar el libro de Nehemías capítulo 1, porque ahí que vamos a estar estudiando. Vemos que esta unidad ha dado el enfoque sobre esta disciplina de la oración que muchas veces se menciona en las escrituras. Se menciona en la escritura, pero muchas veces es la menos practicada. Y muchas veces una de las cosas que no ha sido beneficiada muchas veces en nuestra generación es que le hemos enseñado a adorar, pero no a orar. ¿Ves? Porque obviamente la adoración envuelve otro y tiene un uso y es parte de la adoración, pero muchas veces descuidamos los otros componentes de la oración. ¿Y por qué es importante incluir los otros componentes en la oración? Para recibir de parte de Dios lo que le estamos pidiendo. ¿Sí? Entonces, tenemos hoy el tema de la restauración. Y hoy vamos a ver específicamente la restauración. Y cuando hablamos de restauración, estamos hablando de específicamente de regresar, o por lo menos, una definición de restauración es un acto de hacer algo, regresar a su dueño, su lugar o su condición previa original. Implica que algo tiene una condición previa a una condición original. Y algo sucede que se deteriora, y entonces se regresa otra vez al estado original, que sea un dueño, sea un lugar o sea una condición. Así que cuando algo está en la casa de empeño y el dueño y es sacado de la casa de empeño y regresado al dueño original, eso es restauración, porque regresó a su dueño original. Igual que cuando una persona está fuera de los caminos de Dios y quizás se entra en las casas de las tinieblas, las casas de oscuridad, las casas satánicas, y entonces clama a Dios y Dios vuelve otra vez y lo saca y lo restaura y lo trae hacia Dios. Eso es restauración, porque la persona, el ser humano, ha regresado a su dueño original. Igual que todos los productos que están en la casa de empeño, el dueño de la casa de empeño no es dueño ni nada de eso, porque tiene dueños originales. Sí, y lo mismo sucedió con nosotros, cuando estábamos fuera de los caminos de Dios, cuando estamos errantes, y el Señor le plació salvarnos, restaurarnos, ofrecernos su gracia, y fuimos regresados a Él, fuimos restaurados porque fuimos regresados al dueño original. Entonces estamos hablando no solamente de ser al dueño original, también lugar, a su lugar previo y condición, a la condición original. Y traerla, se puede definir como traer para atrás a la posición o la condición previa, donde tenía una condición, una posición, un estado, se deteriora y cuando se restaura se regresa al estado original. Siempre he compartido con ustedes que el estado original del ser humano
entendemos que cuando el Señor te está formando a ti y a mí, en la oscuridad del vientre de nuestras madres, ahí estaba Dios, en intimidad, en comunión, etc. Y cuando no había nadie, estaba Dios. Y esa comunión, esa intimidad, es el estado original, donde el alma está en comunión con Dios, está en amor con Dios, está en amistad con Dios. Una vez que el niño nace, ahí que entonces pues comienzan los desvíos. Pero una vez que el ser humano regresa a Dios, entonces regresa, es restaurado, es restaurada a su condición original. Sí, cuando es fácil, y quiero utilizar la mano. Hemos hablado de, cuando hablamos de orar por restauración, entonces estamos hablando de orar para que la persona regrese a su relación original con el Señor, y que regresando a la relación original con el Señor, las intenciones y planes de Dios también sean restaurados. ¿Y cuáles son los planes de Dios? Uno en esta tierra, que uno viva en paz con Dios, uno viva una vida abundante con Dios, y uno se ponga su vida a servicio a Dios. Ese es el plan hoy por el que estamos en esta tierra. Y por eso oramos. Entonces, cuando hablamos de oración, hemos hablado que oramos por lo que están cerca. ¿Okay? Es fácil orar por lo que están cerca. ¿Okay? Como vamos a ver hoy, cuando oró por restauración, oró por algo porque estaba cerca de su corazón. Y muchas veces, okay, vamos a decir lo mismo, y muchas veces oramos porque amamos, y muchas veces no oramos porque no amamos. Si no oramos por el enemigo, porque no lo amamos. ¿Okay? Punto. No hay más nada. Porque vamos a ver hoy, uno ora por quien uno ama, por lo que uno ama. Pero el corazón que Dios quiere desarrollar en nosotros, no solamente orar por los que están cerca, sino también orar por los líderes, por que se restauren. Si un líder cae, si un líder se desvía, no es para que sea objeto de señalamiento, objeto de ejemplo, sino es para que uno ore, interceda para que la persona se restaure otra vez. Que vuelva otra vez a ser usado, se ponga al servicio de Dios, que sea restaurado el pecado, que sea fortalecido, fortalecida. Pero oramos por los que están, y por eso el dedo apunta, que tengan liderato espiritual, que sean restaurados, sean restauradas. También el favorito de Don Edwin, los que están en el liderato secular, los que están en el gobierno, porque es fácil señalarlo, y otra cosa orar por ellos, orar por el presidente, orar por los senadores, orar por los asambleístas, orar por todos los maestros, orar todos los que están en una posición de influencia y autoridad, orar que sean restaurados, especialmente cuando caen, porque es fácil señalar al político cuando cae, o lo cogen, o lo toman en algo indebido. Pero no todo el mundo entonces ora para que sea restaurado, para que sea fortalecido. ¿Okay? Y como el texto de hoy, es más fácil orar por los débiles, especialmente los débiles en la fe. ¿Okay? Debemos orar para que todos sean restaurados a su relación, a su condición original, que es una relación con Dios, que es una intimidad con Dios, que es ser usado por Dios, que es el servicio de Dios, que es una vida abundante en Dios. Pero específicamente los débiles, orar para que sean restaurados. Por la razón que muchas veces no se ama por lo que están en el liderato, los que están en el liderato secular, y los débiles porque no se aman. Y el corazón que Dios está implantando en nosotros, que Dios ama a cada uno de ellos, y que nosotros amemos como Dios nos quiere instruir, que amemos a los demás. ¿Okay? Que amemos a los débiles, y por último lo que queremos lejos. Es muy fácil decir este año vamos a celebrar Acción de Gracias, pero ¿cuántos familiares, parientes no vas a invitar? Porque te deben chavo, o porque no te han devuelto algo, o porque te dejaron algo, le prestaste algo, le barataron, ¿no? Todo esto, y entonces es fácil señalarlo, pero es un poquito más complicado, o más difícil cuesta arriba, orar por los que están lejos. Y ese es el corazón que Dios quiere poner en nosotros. Que ejemplo, si ves un deambulante, que tengo un deambulante en la mente, porque me paré en la luz y como siempre pidieron algo, y yo pues mira, algo, pero como que se le queda a uno, y lo que se le queda a uno es que el propósito de Dios no es que esté deambulando, no sé qué es lo que ha sucedido, pero el propósito de Dios no es que estén deambulando, no que estén buscando un sitio en cualquier esquina donde dormir, sino el propósito de Dios es que sea usado por Dios, que tenga su casa, que tenga su hogar, si vive soltero, si vive casado, que los planes de Dios en su vida se cumplan, y que sea liberado de influencia, que sea liberado de impulso, que sea liberado de emociones que quizás lo siguen impulsando, y que Dios lo restaure y
y vuelve otra vez a relación con el Señor y vuelve otra vez a Dios, ponerlo en una casa, ponerlo en liderato, ponerlo en sacerdocio, en su hogar, cualquiera que sea soltero o casado. Y eso es lo que Dios quiere, que no simplemente veamos a la gente y le pasamos por el lado, sino que Dios ponga un corazón de que cuando los vea, y no solamente el ay bendito, vamos a ver hoy, que no se trata del ay bendito, ¿okay? Porque sí, porque rápido, ay bendito, no, pues puede ser, Señor, yo de alguna manera puedo ser una respuesta a tu oración, a la vida de estas personas. Y es fácil, y por la razón uno no se pone en posición como respuesta a la vida de otra persona porque no le ama. Porque si lo ama, como decimos todos, que uno saca tiempo para lo que uno ama, uno saca tiempo para quien uno ama, ¿okay? Porque si tienes una noviecita cuando tiene 16, 18 años, sacaba tiempo para ella. Y entonces ahora que después de 20 años, pues no saca tiempo para ella, pero saca tiempo para esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Entonces deja de ser una prioridad. Lo que uno ama es una prioridad. Por eso cuando amamos, decimos que amamos a Dios y amamos ¿quién? Al prójimo. ¿Okay? Pero hoy vamos a enfatizar la parte de nuestra oración, que oremos por su restauración. Señor, que tú lo vuelvas otra vez. Yo sé que no es tu deseo que esté en la calle, no es tu deseo que esté pidiendo, quizás tu deseo que esté en un correo, quizás un diseño, quizás que esté en liderato, etcétera, 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 y comenzar a orar por las personas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Nehemías, capítulo 1, y le voy a pedir solamente un recuento de Nehemías. Nehemías, ya los cautivos, el tiempo de Nehemías se encuentra en el tiempo cuando ya los 70 años profetizados por Jeremías de que iba a estar cautivo ya se cumplieron. Ya regresó una ola con Esdras, y regresó otra ola también después, y esta es la tercera ola en la cual regresa, que Nehemías forma parte. El imperio babilónico ya había caído, y el Medo-Persa, la cual Daniel había profetizado, ya reemplazado el imperio babilónico. Y todavía pues el imperio griego y romano estaban por venir. Y en el año más o menos 583, como 50.000 cautivos bajo el mandato de Ciro, permitió regresar a Jerusalén. Después un número no determinado regresó con Esdras. Ahí tenemos pues el libro. Y después, y aquí relata la preocupación por la falta de progreso en la restauración de Jerusalén. En especial, la detención de la reconstrucción del muro de la ciudad. ¿Okay? Porque es importante tener un muro. Ya se había construido el altar, se había construido el templo. Sabemos que Ageo y Zacarías fueron profetas utilizados para que la obra de la construcción del altar y el templo continuaran, pero la ciudad todavía, el muro estaba tirado al piso. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de tener muros o defensas, especialmente aquello entonces? Pues importante para entonces retener o detener los asaltantes. ¿Okay? Edwin, léeme, búscame Proverbios 25-28. Quiero tocar este punto antes de entrar en la lección. Proverbios 25-28. Si me lo puede leer, me hace favor. 25-28. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Ok. Entonces, por eso que los muros son importantes. Porque vemos espiritualmente equivale, igual que una ciudad que no tiene muros, no puede controlar lo que entra y lo que sale. Y dice que así mismo es la persona, que así mismo es la persona que no tiene autocontrol. Por la razón que no tiene autocontrol, porque no tiene muros. Y para el creyente hay un muro. ¿Y el muro qué? Es la palabra de Dios. ¿Okay? Y por eso es importante, no solamente para Jerusalén, que representa, vemos que es como si fuera un nuevo creyente, que lo primero que establece un altar donde entrega su alma a Dios. Lo segundo, que construye ¿qué? Adoración, que significa el templo de Jerusalén. Pero un altar y adoración no va a funcionar si no tiene muro. Porque entonces entra cualquier tentación, sale cualquier tentación. Viene cualquier gritería, sale cualquier insulto. Entonces está sin autocontrol. Igual que uno controla a sus enemigos con la presencia de muros,
Así también uno controla tiene control de su corazón cuando tiene muros dentro de su alma. Y eso es lo primero, una vez que se establece el altar, una vez que se establece el templo, lo primero que el Señor busca a reconstruir son los muros dentro de ti, para que número uno, no seas ya sujeta a tentaciones o ataques del enemigo por la presencia de esos muros, que ya no puede o dejar salir cosas que puedan hacer daño a otro por presencia de esos muros. Es como si estás guiando, alguien te corta y si no tiene muros le saca los cinco dedos para arriba, pero ahora que te cortas, de momento hay un muro que aparece. No, ama a tus enemigos y te aguanta, autocontrol. Por eso que entonces controla la lengua, controla las expresiones, todo. Es necesario permitir que el Espíritu Santo construya muros para no solamente protegernos de las tentaciones que pueden atacar nuestras vidas, pero número dos, dejar salir también aquello y controlar. Entonces, porque a la medida que no permiten dejar salir, a la medida que entonces el no dejar salir se vuelve un hábito en nuestras vidas. O sea, donde ahora te cortan, te queda como si nada. Y como que pues Dios te bendiga, ¿qué puedo hacer? Te perdona, no te vi, etcétera, etcétera. Y orar por él. Lo bendice el cabo, pero lo bendice. Sí que hace falta muros, ¿ok? Si una persona sin autocontrol, una ciudad sin muros. Es igual, que está expuesto, que no tiene protección y que no tiene fronteras que detenga su conducta o controle su conducta de acuerdo al muro que es la palabra de Dios. Por eso en el jardín del Edén había el árbol del bien y del mal, y Dios pudo haber hecho tremendo muro alrededor, pero dijo no, puedes comer de todo excepto de ese árbol que está ahí. ¿Por qué? Porque se supone que mi palabra, dice el Señor, sea un muro en tu vida. Si te dije que no lo comieras, se supone que eso fuera, cuando llegas ahí, yo sé que no veo un muro, no veo una verja, no veo nada, pero Dios dijo que no me lo comiera. Y que eso funcione como un muro en nuestra vida. Y detenga y controle nuestra conducta para el agrado de Dios. Así que vamos a Nehemías. Así que una de las cosas entonces que oramos, cuando oramos por lo que están cerca, lo que están en el liderato, lo que están en el seguridad de los débiles y lo que queremos lejos, es que entonces Dios establezca muros en su vida. Que no solamente sean restaurados, porque sean restaurados los muros, cuestión de que sean fortalecidos contra las tentaciones, que tengan autocontrol específicamente cuando estén expuestos a tentaciones, sino que la palabra de Dios y el amor a Dios sea un muro en su vida, de manera que evite reacciones y acciones que los lleven al pecado, o que sea pecaminoso delante de Dios. Nehemías capítulo 1, si Beatriz me lo puede leer, por favor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Okay. Vemos que la posición de Nehemías es en la corte del reino de Persa. No es la primera vez que Dios pone sus hijos o sus hijas en posiciones de influencia dentro de los reinos. Lo hizo con José, lo hizo con Esther, lo hizo con David cuando lo puso en el reino, cuando ministraba con el arpa, y etcétera, etcétera. Así que no es la primera vez que cuando Dios tiene propósitos, pone gente en posiciones estratégicas cerca del reino. Por eso que cuando Dios te asciende, no solamente te asciende para que tengas más para tu vida diaria, te asciende para que también puedas influenciarlo, y hay una influencia en ese momento en favor al pueblo de Dios, o en favor a un propósito de Dios, y por eso te pone en posición y te coloca en posición. Así que vemos a Nehemías en una posición en la corte del reino persa. El nombre del mes, en vez del número del mes, es empleado, ya que es costumbre persa. Normalmente se dice el número 3, el número 4, pero en las costumbres judías, pero ya aquí la costumbre persa es usar el nombre de cada mes. Es el reinado número 20 de Artajerjes, del reinado persa. Se halla en Susa, que era la capital de Susiana, y básicamente cuando se capturó el reino babilónico, se construyó un palacio sobre esas ruinas. Pero el sitio favorito de la corte persa era alternado con dos otros lugares, y este era uno de los tres. Y vemos que, como mencioné, Dios le colocó en un lugar de influencia, igual que Moisés
que fue colocado en la casa del faraón, y David a Saúl, etc. Vemos que cuando Dios tiene una obra que hacer, sabe colocar a sus instrumentos en posiciones estratégicas para poder desempeñarlas. ¿Okay? Si le vemos que está en una posición de autoridad. Número 2, pastores. Que vino Hanai, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Amén. Sí, entonces viene ahora su mismo hermano, que justamente en Jeremías 7:1 lo identifica como su propio hermano. Su hermano está viviendo en Jerusalén con los cautivos. Él se quedó en la posición que estaba, vamos a ver más adelante, con función de copero, jefe de los coperos. Y viene su hermano a visitarle y le habla, y él le pregunta específicamente por lo que se han quedado o son escapados del cautiverio, ya sea por dos razones, ya sea por aquellos que cuando Nabucodonosor invadió a Judá, quizás escaparon a diferentes áreas, y una vez que se fue, las dos destruidas, regresaron y se quedaron en la ciudad. Como también ya han pasado los 70 años y ya 3 olas de cautiverio ya han regresado, que ya han escapado de la cautividad, ya sea porque fueron parte de la declaración de permitirlos regresar después de los 70 años, o ya sea que escaparon a diferentes regiones y regresaron una vez que el rey babilónico lo había dejado. Así que se encuentran en ruinas, que están viviendo allí, por lo menos estaban allí cuando estaban arruinados, o regresaron a las ruinas cuando después de los 70 años que se les permitió regresar. Y él se inquieta cuando viene su hermano. Entonces le preocupa la condición de la gente y le preocupa la reconstrucción, a pesar de que él estaba en confort. Así que él está en una posición cómoda, él está en una posición de que no le falta nada, y a pesar que está en una posición que no le falta nada, le preocupa la condición de la ciudad, la condición del pueblo. ¿Por qué le preocupa la condición de la ciudad y la condición del pueblo? Porque ama al pueblo y ama a la ciudad. ¿Okay? Y por eso es que entonces, por eso mencioné que cuando tú amas algo o alguien, se demuestra porque es una prioridad para ti. Si amas a Dios, si amas a los hermanos, es una prioridad para ti. Y vemos que cuando regresó su hermano, lo primero que le preguntó: ¿cómo está la ciudad? Yo sé que cómo está la reconstrucción, cómo está la gente, cómo está el pueblo que está allí, o sea, cómo se encuentran. Y versículo 3, Ana, por favor. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ok, así que quizás la visita, no dice por qué vino su hermano y el grupo que vino con él, pero quizás habían venido con alguna ayuda por el gran mal y la gran afrenta. Gran mal y afrenta porque era un objeto de burla, era un objeto de mofa. ¿Okay? Porque al enemigo le gusta mofarse y burlarse específicamente cuando uno está caído, pero sabe que Dios puede restaurar en un momento a otro. Así que estaban mofándose, especialmente los que estaban a su alrededor, porque los que estaban a su alrededor no querían la reconstrucción. ¿Okay? Si usted lee más adelante, que cuando terminemos la lección le voy a señalar, siempre hay un Tobías, siempre hay un Sanbalat que está oponiéndose a la reconstrucción, oponiéndose a la obra de Dios en esta tierra. Y entonces vemos que le preocupa y le está diciendo: mira, se están burlando de nosotros, se están mofando de nosotros. Sabemos que, porque una cosa tenemos que entender, y es que por la razón que Israel sucumbió o perdió la batalla, no era por la grandeza del enemigo, era por el enojo de Dios contra su pueblo, por su pecado y su idolatría y por su injusticia. Porque si Dios se hubiera quedado en el pueblo, no hay nadie que pone un pie, ningún enemigo pone un pie dentro de Jerusalén. Eso lo prendió los asirios a la mala. Los asirios, Dios les permitió, se lo vino profetizando a las 10 tribus del norte, que se arrepienten, que adoren a Jehová nada más,
y Dios utilizó los asirios como instrumento y los invadió y totalmente los llevaron cautivos y los suplantaron con otros. Pero entonces el asirio, como decimos yo, se metió a mono. Entonces siguió caminando para Judá y a venir y a hablarle a Judá. Yo, mira, que lo puedes buscar. Estaba Isaías dentro de la ciudad y estaba el rey. Y entonces vino Rabsaces a hablar en la lengua judía, diciendo, mira, entréguense a nosotros, mira que nos comió, que derribamos a Siria, mira que esto y lo otro. ¿Y qué pasó esa noche? Lo mismo que pasó con la última plaga que envió los egipcios. Dice, vino ángel de la muerte y comenzó a atacar a todo el mundo con una plaga y se tuvo que meter el rabo entre las patas y huir. ¿Okay? Eso fue lo que pasó. Y entonces la gente ve que la ciudad cae y se creen, tu Dios es flojo. No, no te equivoques. No que mi Dios sea flojo. Es que por nuestros pecados es que Dios permitió. Y por eso en Ezequiel, si lees el libro de Ezequiel, hay un capítulo sumamente importante donde enseña la gloria de Dios apartándose del templo y deteniéndose. Enseña una visión que tiene Ezequiel y entonces ve la gloria de Dios moviéndose y parándose aquí. Y parándose para ver si alguien se arrepiente y dice, no, Señor, no te vayas. Quédate aquí, nos arrepentimos. Y vuelve otra vez y se para y se detiene, esperando a ver si alguien del pueblo decía, mira, no te vayas, quédate. Y vemos que al final nadie en la visión le dice, Jehová, no te vayas. Y por la razón que Dios le dio esa visión a Ezequiel, el pueblo tenía que entender por qué, sirviendo a un Dios todopoderoso, sucumbieron y fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. Y tenía que explicárselo, porque mi gloria no estaba ahí. Por culpa de sus pecados, por culpa de sus injusticias, mi gloria se apartó. Y si mi gloria no está ahí, olvídate que eso es parte del castigo. Eso fue cuando él también, Jehová le enseñó a Ezequiel la idolatría que tienen los sacerdotes a través del templo. Sí, que entonces dice, mira, te voy a enseñar, mira por este hueco. Y entonces la palabra decía, no harás imagen. Pero entonces yo tenía imágenes pintadas. Entonces Dios tenía que demostrarle a Ezequiel para enseñarle, decirle, mira, esto es la idolatría que se está practicando y tengo que enseñarte por la razón que entró en Nabucodonosor, es porque mi gloria no estaba ahí. ¿Sí? Entonces estaban siendo expuestos a mofas y burlas de parte de los locales, diciendo, ¿para qué están reconstruyendo si ustedes fueron derribados y qué sé yo? Sí, que tienen el altar construido, tienen el templo construido, pero se detuvo la edificación de los muros, que es importante, ya ven porque los muros son importantes. Y la puerta. Y entonces él, volvemos otra vez, si no hay amor, no va a haber petición por restauración para diferentes personas. Y lo que Dios está, por lo menos, creando conciencia hoy, que el orar por la restauración no solamente por aquellos que están cerca de nosotros, que dejen la droga, que dejen los vicios, que dejen el hurto, el robar, el mentir y todo. No solamente oramos, Señor, restáuralo, porque no nacieron para robar, no nacieron para mentir, no nacieron para prostituirse, no nacieron para fornicar, no hicieron por estas cosas. Y no solamente con ese corazón interceder lo que está cerca, pero también por lo que están lejos. Pero por lo menos debe empezar por lo que están cerca. Que por lo menos por lo que uno ama. ¿Okay? Volvemos otra vez. Dios quiere implantar amor porque casi siempre no oramos por aquello que no amamos. ¿Sí? Y él amaba a Jerusalén y amaba al pueblo. Entonces, ya Nabucodonosor pues había destruido los muros y destruido las puertas, las dejó quemadas, pero no se había vuelto a reconstruir. Así que era símbolo de su pobreza. Era símbolo de su pobreza porque estaban expuestos los enemigos. Lo que representaba el muro era lo que representaba la puerta en tu casa. ¿Cómo te sentiría tu casa sin puerta? La puerta de cristal, nada ahí, la puerta al frente, nada ahí, y uno tratando de dormir. Tú podías dormir sin puerta y sin nada, pues así mismo se sentían ellos, sin cualquier enemigo pudiera hacer cualquier cosa, y por eso no podían crecer. No podían crecer porque cada vez que crecía algo, el enemigo venía y se lo robaba. O se metía a la cañón y lo cogía. ¿Okay? Y por eso es que muros, igual que las puertas, son importantes. ¿Alguna pregunta? Así que no solamente es importante tener el templo, no solamente es importante tener el altar, pero es importante tener muros. Versículo 4, si alguien lo puede leer. Próximo.
Sí. Ujú. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Así que si tú fueses a escuchar un mensaje desalentador, especialmente con un familiar, un pariente, unas condiciones que ya tú esperabas que eso hubiera sucedido, ¿cuál sería tu reacción? No sé si alguna recibe una mala noticia y quizás su reacción es por el Facebook o en Instagram o contárselo aquí, contárselo allá o esto y lo otro, y vemos que la reacción de él fue diferente. La reacción de él fue diferente porque vemos por dos razones. Número uno, se dirigió a Dios, que el único que tiene poder de hacer algo, y también se dirigió a sí mismo porque él eventualmente se iba a poner en posición de hacer algo. ¿Sí? Por eso dije, una cosa es el ay bendito, pero muchas veces el creyente va más allá del ay bendito, que simplemente ay bendito, sino que Señor, yo puedo hacer algo, yo puedo hacer una respuesta, yo puedo hacer, hay algo que yo puedo hacer, y no simplemente es el ay bendito. ¿Amén? Y yo quiero decir algo, y es que no te vas a empobrecer por ayudar a otro, dar a otro para la gloria del Señor. Jamás te vas a empobrecer. Y no te tengo miedo a que si doy, ¿qué va a pasar? O si tú das para la gloria de Dios, para ayudar a otro en amor al prójimo, jamás te vas a empobrecer. No consigo a nadie. Lo único gente pobre es gente maceta. Sí. Sí, la gente pobre es gente maceta. Los que dan y lo que dan para la gloria de Dios, los que tienen empatía, simpatía, de una necesidad de decirle, Señor, pues, ¿en qué manera yo puedo ayudar? Si puedo de alguna manera. Y porque Dios dice, primero que ama la alegría, y más que Dios, más que nada, es más bendecido dar que recibir. Por eso que la gente maceta, como decimos en Puerto Rico, no son bendecidos porque siempre están aguantando, creyendo que se van a empobrecer por dar para la gloria de Dios. ¿Okay? O dar para que Dios sea honrado, o dar para que Dios sea glorificado en la vida de otra persona. Se mete la mano en el bolsillo y mira todos los billetes a ver cuál era el Señor. Increíble. Yeah, y no te vas a empobrecer. Verdaderamente, nunca nadie se ha empobrecido por dar alegremente, por ayudar a otro, tratar de hacer una respuesta de otro. Y por eso que el número uno dice que se sentó, dice que lloró, que hizo duelo, ¿amén? Porque ama, porque ama. Quiero preguntar algo, si se puede. Sí, ¿Qué quiere decir e hice duelo? Hice duelo que hizo, se puso ceniza. Cuando dice, o sea, cuando a alguien se le muere a alguien y parte del símbolo de ese dolor, muchas veces se pone ceniza, se pone ropa oscura y se pone de duelo. Como luto. De luto, exactamente, de luto. Se pone de luto, igual que hacían todos los profetas, igual que hacían todos los líderes, igual que el caso que te mencioné, cuando, y el caso que te acuerdas de cuando estudiamos la lección de sabiduría, que recuerda que aquellas mujeres se comieron, uno se comió al nene y el otro le escondió y esto y lo otro, y entonces se puso de luto. ¿Se acuerda que el rey entonces se puso de silicio, se puso de luto? Y entonces hasta que fue a casa de Elías, de Eliseo, y entonces Eliseo le contestó, mira, tranquilo, quieto y baja, mañana todo el mundo aquí, esto va a haber abundancia que mañana, ¿okay? Así que eso es lo que quiere decir. Entonces vemos que como él ama, ora, se prepara, dice que ora, se pone en silicio, se aparta de su trabajo, hizo duelo por algunos días, y dice dos cosas: ayunó y se fue en oración delante de Dios. Ayunó por la misma razón que ayunó Esther. Yo tengo que hacer algo porque lo tengo que hacer. Y yo sé que tengo comodidades, tengo ventajas, tengo propiedad y tengo posiciones, pero tengo que hacer lo que Dios demanda de mí encima de ello. Y muchas veces uno tiene que ayunar para romper las cadenas. Tú no sabes qué cadenas hay en la vida de la persona. Como yo repito, hasta que Dios hace una demanda. Dios dice, sígueme. Y tú dices, yo soy libre. Y Él dice, sígueme. Pero mi familia. Pero mi trabajo. Pero pues tú no estás tan libre como tú crees. Y las cadenas no se notan hasta que Dios hace una demanda sobre tu vida.
Cuando hablamos que se atormenta, y cuando comienza a atormentarse, dice, mira, ama a tu prójimo, no, y ahí que comienza, dice, yo soy libre y no tengo influencia nada en mi vida, ok, no tiene influencia en tu vida, ora por tu enemigo, entonces comienza ese espíritu inmundo, etcétera, orar con necesidad, yo no puedo, y comienza la reacción atormentadora al mover del espíritu o la reacción de la palabra, y él se tiene que preparar porque él sabe que Dios, él está en una posición de influencia, una posición de comodidad, una posición de prudencia, y él está dispuesto a abandonarlo todo para entonces decir, tú sabes qué, voy a orar, pero también tengo que hacer lo que tengo que hacer como hizo Esther, si perezco que perezca, pero yo tengo que ir a donde el rey a ver si me ayuda con esto, para yo ayudar a mis hermanos y ayudar a la reconstrucción de la ciudad. Y así lo hizo, y por eso hay que ayunar muchas veces, porque para muchas veces hacer una acción que Dios está poniendo en tu corazón, y cuando sabes que puede ser que muchas cosas están a riesgo, tú tienes que preparar tu alma para eso, porque el alma a veces se acostumbra a las comodidades, a los confort, a las ventajas, etcétera, pero las comodidades, confort y ventajas no están por encima de la voluntad de Dios. Si él entiende, nadie tuvo que decirle nada, el hermano dijo, mira, así estamos, y no dice más nada, y él entiende, Señor, pero yo puedo hacer algo, como no ir a donde el rey a ver si me ayuda, a ver si podemos bregar con la ciudad y bregar con los hermanos, y así se preparó, oró, y por eso es que estamos tratando de orar por restauración. Él va a interceder por la restauración de Jerusalén, de la ciudad, y a consecuencia los hermanos, porque si se pone el muro, la abundancia viene detrás. ¿Entendieron? Y no solamente físicamente, porque tú puedes tener, pero si tu casa no tiene puerta y tú compres una caja de potes espagueti y te acuestas a dormir, ¿lo vas a encontrar ahí por la mañana? No. Y si es en Puerto Rico menos. No lo vas a encontrar, porque no tiene puerta, no tiene verja, no tiene muro, no tiene hierro, no tiene nada. Está en la casa sin defensa. Está sin defensa. Entonces, ¿cómo tú vas a prosperar que cada vez que entonces pone algo y no hay muros? Y por eso muchas veces espiritualmente no prosperan, porque no hay muros. Porque sales para, el tema favorito, sales para Walmart a comprar leche, y como no hay muros, viene espíritu de materialismo, espíritu de esto, y no, hace falta leche, hace falta toalla, hace falta sábana, hace falta vaso, hace falta olla, pero ve acá lo que fuiste a buscar leche, y regresa una compra de 300 pesos, porque no hay muros. No hay control. Cuando viene ese espíritu materialista o consumerista, ese espíritu consumerista, tiene que comprar. No hay muros. ¿Okay? No hay muros. Se supone que tú no. Ay, Dios mío, me meto en problemas. Que uno busca, o sea, no se alivia una tristeza, no se alivia una angustia, no se alivia una tensión comprando cosas. Porque hay gente cuando se siente triste se va a comprar y no te... Y entonces, o si tienen hambre, van al supermercado. No vayas al supermercado con hambre. Mejor te para, cómprate algo, y entonces compra lo que es. Entonces no te lleva de todo. Por eso entonces estamos hablando que empobrece. Por eso empobrece, porque no hay muros. No hay muros, y cualquier influencia lo que hace es lo que Dios te pone, se gasta, porque no hay muros, no hay control, no hay presupuesto, y si hay un presupuesto no se adhiere al presupuesto. Porque si yo tengo un presupuesto que son 50 pesos para ropa, y entonces gasto 200 de ropa, o tengo que ajustar el presupuesto, o está fuera de control. 50 pesos no da mucho para ropa. Vale, pues cuídala. Digo, si la persona no compra. No se lo diga a nadie, pero yo tengo prendas de ropa de escuela superior. Wow. Se lo creo. Y te lo puedo enseñar. Es más, te puedo enseñar el retrato en el yearbook que dice 79 y la camisa que la tengo allí. No me sirve, pero la tengo. Dice 79. Y no tengo más. ¿Sabes por qué no tengo más? Porque la pastora me lo ha botado. Exacto. Manda. Entonces, pero la cuida, estamos hablando de cuidar la ropa. Pero me hicieron una pregunta. Si no te sirven, ¿por qué tú las tienes? Bueno, porque una buena memoria, eso es tu sanidad, la camisa. Eso es la esperanza de uno bajar de peso. Exacto, también que esperanza. Algún día regresar a 185 libras, vamos a ver, algún día.
Pues estamos hablando de control, de autocontrol, ¿ok? Y pobreza causado por falta de autocontrol. That's right. No es que Dios no te está dando, es que no hay muros y está saliendo y no hay control, no hay un presupuesto, no se divide, diezmo, esto, lo otro, etcétera. Y entonces, si se divide, no se respeta. Dice, bueno, este me hizo un presupuesto de 50 pesos para ropa. Pues no, eso es lo que es, porque lo tengo cada cosa, cada parte. ¿Ok? Thank you, Pastor. Ajá. No, thank you, Pastor. Oh, you work, eso es. Entonces, Olivia viene a enseñarse a las damas. 8, ¿quién le toca a Edwin? No, Leticia. Leticia, por El favor. 8. El 8. No, 8, Nehemías 4, 5, 5, 5. 5, sí. A mí me tocaba. Sí, Porque sí, me pero- tocaban 6. Ok. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Así que vemos en la oración, cuando intercede por la restauración total de Jerusalén, primero contiene los atributos divinos de Dios de poder y majestad, y después de su fidelidad y misericordia. Lo primero es que se dirige a Dios, se dirige a Jehová, y dice al Dios de los cielos, que está sobre la tierra, así que ya está dirigiéndose a su majestad, su poderío, etcétera, que es fuerte, grande y temible. ¿Okay? Básicamente está refiriéndose a su omnipotencia y su justicia. Es temible porque si Dios ejecuta o declara un castigo, nadie lo va a detener. Igual que si Dios declara una bendición, nadie lo va a detener tampoco. ¿Entienden? Pero que es irresistible en todo y es temible. Es temible porque los vientos siguen sus órdenes, el mar sigue sus órdenes, toda la tierra y todo lo que creó sigue sus órdenes. Eso lo declaró por medio de Cristo, que tenía control sobre los vientos y los mares, y si tenía que coger 2 panes y 5 peces, lo que fuese, y dividirlo, y que todo el mundo comiera, y que sobrara 12 cestas, lo hace, porque Dios es omnipotente, y por eso que es temible y es para ser respetado. Y muchas veces las personas toman la paciencia de Dios, la gracia del amor de Dios, Sí. como si fuera que aquí no va a pasar nada. Y ahora mismo que sí, y se olvidan que Dios es fuego consumidor, a pesar que estamos en una etapa de gracia, pero es fuego consumidor. Dios todavía se aira, como cuando Jesucristo vio aquel árbol y le dijo, te maldigo porque no dando fruto. Otros días vinieron, de nuevo se secó. Y yo, bueno, así mismo es, todo lo que no dé fruto va a eventualmente ser consumido. Así que muchas veces confundimos la gracia de Dios como si Dios no actuara, y es temible. Y hablaba, no sé con quién mencionaba, no sé quién yo hablaba, pero la mujer era, no sé quién estamos hablando, y diciendo que, no ahora, pero cuando yo iba antes a la iglesia, entonces en el culto había gente cuadrando chequera. Había una cortándose las uñas en la iglesia. Y no le decían Eso nada. fue de cuándo, Tom? Forget it, olvídate que todavía vivió en la Florida desde los 80. Había una que también estaba haciendo las uñas, pintándose las uñas a partir de atrás. Había otra haciendo asignaciones. O sea, cuando tú entras y tú ves estas cosas y no percibes, y me acuerdo el tema de la conversación era, o ya hice dónde era, estaba dando la clase de instituto. Entonces estábamos hablando de la reverencia, el temor a Dios, que no, en inglés decía que familiarity breeds contempt. Lo que está diciendo que lo familiar, muchas veces por estar familiar con algo, que genera muchas veces por falta de razón, falta de respeto, falta de reverencia. Eso es así. Que porque uno, es un espacio, entro todos los días, no, acuérdate, cuando estás entrando a la presencia de Dios. Yes. Y estás en la presencia de Dios y se respeta como está en la presencia. Y no se está en celular y esto, porque estás en la presencia de Dios. Y por eso que mira, entonces tú crees que todas las cosas te salgan de y las bendiciones sean como la manguera del bombero. Cuando tú no tienes reverencia a Dios, no respetas a Dios, no trae conciencia. O sea, en todas las áreas, no solamente en la conducta, es la manera como se presenta.
al Señor, cuando uno puede hacer todo esto, que si tengo la mejor prenda, Señor, yo voy a ver el Rey de Reyes, Señor de Señor, y yo voy con la mejor prenda que yo pueda llevar. No importa que sea, no importa el estatus económico, voy con lo mejor. ¿Y por qué? Porque por esa reverencia, por ese amor, y Dios lo ve. Dice, yo honro lo que me honran, y también aquellos que dice que desecha aquellos que lo tienen en poco. O sea, y eso lo ve, por eso que es temible. Dice, y Él se está acercando y dice, Señor, yo sé que tú eres poderoso, sé que tú eres fuerte, sé que tú eres temible, lo que tú quieres lo haces, bien o mal. Dice que eres guardapactos. Si no fuera por eso, que guardapactos, por la única razón que Israel existe hoy, en el mismo lugar, con la misma religión, en la misma tierra, es porque Dios hizo un pacto con Abraham. That is it. Y cuando tú miras que Dios hizo un pacto con Abraham, y que por más nada hizo un pacto con Abraham, le dijo a Abraham que a ti, a tu descendiente, tú vas a esta tierra. Y tú vas a tener esta tierra y descendiente, y tú vas a hacer una bendición. Por eso nada más. Y porque Dios es un Dios de pactos, que Él guarda, a pesar de nosotros lo guardamos, pero Él sí está diciendo, Señor, yo sé que tú guardas tu promesa. Eres un Dios de promesa. Y cuando tú prometes, lo cumples. Si prometiste que a consecuencia de nuestra desobediencia íbamos a sufrir castigo, también tú prometiste a consecuencia de nuestra obediencia íbamos a experimentar tus bendiciones. Y eso estoy compartiendo, por esto es parte de nuestras oraciones, especialmente cuando estamos en un momento difícil. Y entonces, un momento difícil, no sé si tú tienes un momento difícil, clamando por un hijo, una hija, y el Señor, pero yo lo ungí, Señor, pero esto, Señor, me diste promesa. Entonces uno comienza, no que Dios no lo sepa, pero es parte de nuestra compenetración con Dios. Especialmente si Dios te ha hecho promesa con algo y ves todos los días se deteriora, ves todos los días que está más lejos, ves todos los días como que no va a suceder. Ahora sabes cómo se sentía Abraham. 1 año, 2 años, 3 años. Sigues pasando 20 años y cuando tienes los 29, 24 años, mira, de aquí a 1 año va a tener un bebé. Y dices, no, ya tengo Ismael, ya yo resolví eso. Y yo, no, yo te dije, porque Dios guarda promesas. Y aquí Él está reclamando una promesa y dirigiéndose a la promesa, que tú eres, que especialmente aquellos que permanecen fiel, que te aman y guardan tus mandamientos, que tú guardas tu pacto con ellos. El 6 de Beatriz. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Okay, pues ahora pido una audiencia, y que sus oraciones y sus confesiones sean aceptadas. Aquí nos enseña la perseverancia en la oración. Dice que de día y de noche. Y por eso es que hablamos y dijimos que una de las disciplinas que a veces esta generación no ha practicado para su deterioro es la oración perseverante. Porque hay cosas que vamos a obtener de Dios a través de oración perseverante, lo vas a recibir de parte de Dios. No adorándolo, no alabándolo, sino con oración perseverante. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, que aquello, igual que la viuda perseveró, recibió lo suyo. ¿Okay? Igual que la sirofenicia perseveró por su hija, recibió la salida de su hija. Y aquí por perseverar va a ser provisto con los recursos necesarios de parte de Dios por medio del rey para reconstruir la ciudad y terminar la ciudad. La oración perseverante de día y de noche. Y entonces se refiere a que son los hijos de Israel, que básicamente hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, Israel. ¿Okay? Y incluye a ellos también. Pero primero confiesa sus pecados de sus líderes, que causó la destrucción que estaba advertida. Él reconoce, Señor, porque también tenemos que conocer, no somos santos. ¿Amén? En el caso de él no es santo. Él está diciendo, Señor, yo sé que yo no tengo derecho, porque entendemos que fuimos advertidos lo que iba a suceder a consecuencia de nuestra desobediencia, a consecuencia de nuestra idolatría y a consecuencia de nuestras injusticias practicadas.
y lo entiendo. Y confieso a mi Señor, a pesar que Él quizá no participó en nada de eso, pero Señor, reconozco que la destrucción fue a consecuencia de nuestros pecados, que fue a consecuencia de nuestros líderes, que en vez de escuchar a los profetas los apedreamos. Y Él reconoce, por lo menos confiesa sus pecados. Y una cosa que tenemos que siempre incluir en nuestras oraciones es acercarnos y cerciorarnos de que, y siempre lo repito, de que Dios no tenga una controversia contigo. ¿Sí? Y porque muchas veces Dios usa situaciones adversas para hacerte crear conciencia de que Dios tiene algo que no le está gustando, que estás haciendo, que estás pensando, que estás, etcétera, y utiliza situaciones muchas veces, y por eso cualquier, especialmente situaciones difíciles, una migraña fuera de sitio, o sea, todo esto, porque a veces tú dices una migraña, yo voy acá, o sea, es como si me fuera a ir a un crucero, estoy en Lidodeck y de momento me da una migraña, cuando esto no es tiempo, esto no es ni tiempo ni lugar para tener migraña. Esto está pinche. Y lo primero es que no, Señor, yo Espíritu, revélame si hay algo que estoy haciendo, he hecho, he pensado, he dejado de hacer, en la cual tú y yo tenemos una controversia. Necesito saberlo, porque yo no quiero tener controversia contigo, Dios. No me interesa. Y entonces lo primero que hace, Señor, vamos a quitar la controversia. Vamos a quitar, confesar el pecado, si es pecado, confesarlo y restaurar, porque eso es lo primero que Dios quiere, es restaurar la comunión, y el pecado lo interrumpe, lo quebranta. El 7, pastora. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Okay, sí que reconoce que la condición de Jerusalén, con obviamente los muros y las puertas derribadas, es por desobediencia, igual que hoy, que es todo, pues dice, porque no ha guardado los mandamientos, los estatutos y los preceptos. Pero entendemos que muchas veces la condición actual de la iglesia es por las mismas razones, pero no necesariamente por guardar los mandatos y los preceptos de Moisés, sino los mandamientos y los preceptos del Señor. Si te reconocen, y eso muchas veces, por eso muchas veces la iglesia contemporánea es inefectiva, muchas veces la iglesia contemporánea está débil, eso en vez de estar fuerte, en vez de estar como Dios la quiere, y muchas veces a consecuencia de haber abandonado los preceptos y los mandamientos de nuestro Señor, que se esté practicando de ella, porque esa es nuestra fortaleza, por no tener muros a consecuencia. No tener muros, porque acuérdate, como dije al principio, la palabra de Dios es muro, y si una iglesia, una congregación, una comunidad no pone la palabra de Dios y su ejercicio y su práctica, entonces ella está sin muro. Todo lo que entra sale. Es robado. No puede tener nada porque como Gedeón. Gedeón tenía que, en vez de separar el trigo en una era, que supone la era fuera una montaña, no hay viento que tira la paja, no, lo está haciendo donde se aplastan uvas, escondiéndose para que no le lleguen, porque los amalequitas no vengan y le roben el grano. Así que, y entiende que se corrompieron porque practicaron idolatría, no solamente porque abandonaron los ídolos, porque el asunto con Israel no era necesariamente que abandonaron a Jehová. El asunto con Israel es que querían adorar a Jehová el sábado, a Changó el domingo, o Batalá el lunes, a los santos el miércoles, y venir otra vez el sábado. Señor, vamos a adorarte ahora. Y para Dios eso es inaceptable, porque Dios exige, como dijo, como dice los mandamientos, solamente Jehová es tu Dios, y no tendrá Dios ajeno delante de mí. Absolutamente ninguno, de ninguna clase, especialmente de mal corazón, de nada, porque solamente yo soy tu Dios. No comparto tu adoración ni con brujos, ni con idólatras, ni con santeros, ni con nada. Y esa era parte del problema de Israel. Ellos querían compartir la religión de la tierra, que supuestamente era el culto de fertilidad, con la adoración a Jehová. Y Jehová dijo, no, esto no combina, yo nada más, si fuera de mí no hay nadie, decía el Señor. ¿Sí? Así que ellos reconocen que se corrompieron. Y muchas veces por la razón que la iglesia es debilitada, por querer mezclar gimnasia con magnesia, como decimos nosotros.
Porque si tú no crees que la brujería a veces se cuela dentro de las iglesias, te equivocaste. Porque hay mucho que pasa supuestamente por novedoso y simplemente es brujería reciclada, espiritismo reciclado. Y eso va para otro estudio, pero eso es lo que la debilita, porque se corrompe. Se corrompe, porque viene cualquiera, hace cualquier garabato y maravilla. Ah, ok, bueno, vamos a hacerlo en nuestra iglesia también. Y wow, calma, con calma, con calma. Eso lo hacen los santeros, ¿no? Aquí no estamos con utilizar prácticas de oscuridades para adorar a nuestro Dios y servir a nuestro Dios. O hechicería. Okay. O brujería dentro de la iglesia. El 8, Ana. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os despreciaré por los pueblos, dispersaré por los pueblos. Y entonces le confiesa que no deje de cumplir su palabra, ni bendición ni maldición. Le dijo, si se apartan de mí, sufrirán las consecuencias. Pero si se arrepintieran, es como dice 2 Crónicas, si mi pueblo se humillare y confesare que yo desarrollaré la tierra donde ellos se encuentren, es lo mismo, dice, si por desobediente los castigos fueron cumplidos, por obediente, también las bendiciones serán integradas. Eso es simplemente lo que está recordando a Dios, aunque no tiene que recordárselo, pero hablar de su alma, de las promesas de Dios. Es como si tuviera un momento de crisis y no tiene que comer. Y entonces esa crisis tú levantas una oración y parte de ellos dice, Señor, pero tú dijiste, no fui yo, que los animales tú los alimentas. Aún en el invierno tú das alimento a los animales y que nosotros valemos más que los animales. Y estoy amparando en tu promesa de que nos vas a alimentar. Que como dice el salmista, no he visto justo desamparado ni un que mendigue pan, que tú vas a proveer, igual que proviste a los profetas, los profetizas, tus ministros, tu ministra, tu siervo, tu sierva, que nos va a proveer también a nosotros. Y eso es lo que está haciendo, simplemente en cierta forma acordando su alma de la promesa y presentándolas delante de Dios. ¿Sí? Por eso es importante saber tu Biblia, saber la palabra, saber tus promesas, saber cuáles son las estipulaciones como ciudadanos del reino que se encuentran en su palabra que nos ha dado. 10 al 11. 9 al 11. 9 al 11. Sí. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra depresión fuere hasta el extremo de los cielos, y allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y el 10 al 11. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar su nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Exacto. Así que vemos después de recordar las grandes cosas que hizo, habla también que los redimió con gran poder. Otra palabra, que están en Jerusalén porque fueron redimidos. Ahora mismo, los cautivos regresaron a Jerusalén porque Él los redimió, que es el mismo Dios, que están ahí porque Dios actuó con poder para cumplir su palabra después de 70 años. Y entonces entrega su petición final, que Dios haga prosperar lo que va a hacer ahora, que va a buscar el favor del rey.
que, como ya mencioné, que no solamente es el ay bendito, no solamente es el llorar, no solamente puede ser servicio, pero si puedo hacer algo, me voy a poner en posición de hacer algo. Y él está orando, Señor, yo voy a interceder ahora mismo por la restauración de la ciudad, por el mejoramiento de sus condiciones, y es posible que esté exponiendo mi vida, o exponiendo mi trabajo, exponiendo lo que sea, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Es como dijo Esther, I gotta do what I gotta do, si perezco que perezca, pero esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Prefiero perecer en obediencia que continuar viviendo en desobediencia. Y entonces con la conciencia acusando que no hice lo que debía hacer en ese momento cuando Dios me puso en posición para poder hacerlo. Y vamos a ver la intercesión para finalizar. Entonces, Leti, se puede leer del 1 al 2 del capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, ya él vino delante de mí, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste de su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ok, así que es el mes de Abib, que es el primer mes del año de judío, y él viene triste. Él viene triste no solamente por las condiciones de Jerusalén, él viene triste por lo oprobio, por la burla que está experimentando por no tener el muro completado. Y esa tristeza, y acaba después de venir el ayuno, etc. Así que viene triste, lo cual no era acostumbrado. En especial está triste porque todavía la restauración total, después de los 70 años que fueron permitidos regresar, no había ocurrido. Y a la misma vez corría peligro porque se supone que nadie estuviera triste en presencia del rey. ¿Okay? Porque el rostro triste no era tolerado delante, especialmente de estos reyes en el tiempo aquí orientales, no era permitido. Y podía ser expulsado por ser castigado. El médico rostro triste. Por eso digo, mira, ¿pero qué te pasa? No estás enfermo, así que te ve calor el corazón, dime qué te pasa. Ya ves el favor que si no lo tenía antes, porque era jefe de los coperos, que cayó delante del rey. El mismo rey le preguntó, mira, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si Beatriz me lee la reacción cuando le revela qué es lo que lo tiene amonestado, versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego? Ok, así que ya le respuesta. Primero, estoy triste por la condición de mi pueblo, la condición de mi casa, la condición de mis propiedades, la condición de Jerusalén, que todavía no se ha terminado la reconstrucción total, la cual fue declarado anteriormente con el rey Ciro. Y entonces, versículo 4, pastora. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ok, entonces cuando le pide que quiere, antes de abrir la boca, oró. ¿Bien? Lo cual es una buena práctica. Ejemplo, supongamos que está frente a tu supervisor, tu supervisora, y estás caminando por el pasillo y estás triste porque no me sube el salario hace 5 años. Entonces tú dices, digo, pero Raúl, ¿qué te pasa? ¿Que estás triste? Entonces, antes de abrir la boca, orar antes de abrir la boca, decir, bueno, jefe, que llevo 5 años y la cosa no ha subido, tengo esta necesidad, y entonces lo que está diciendo es que, especialmente cuando uno está entrando en la presencia de alguien que tiene autoridad, uno tiene que buscar la palabra sabia, uno tiene que orar, especialmente con la misión que va a él, de ir ante el rey de toda Persia,
del imperio en ese momento, a pedir que le dé permiso y a pedir que le dé materiales para reconstruir lo que falta del muro y de las puertas de la ciudad, incluyendo su casa. Porque no es eso, esta mi casa también. Mira, es que yo quiero madera para el muro, quiero madera para la puerta y también quiero madera en mi casita porque la voy a reconstruir también. Porque digo que en la casa de los sepulcros, que en su casa de su padre, de sus ancestros, está el sepulcro. Y entonces, del 5, Ana. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Y esa es la respuesta. Solamente permíteme, dame un poquito de lif para yo ir a la ciudad, para entonces reconstruir la casa de mi ancestro y también ayudar a reconstruir la ciudad. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Así que vemos que aún para la reina y el rey era un hombre amado por sus líderes. Era amado, que le están pidiendo, pero ¿cuánto tiempo va a estar? Porque no te quiero perder. ¿Cuánto tiempo? Y vemos que el rey, tanto el rey y la reina, le tienen cariño por su trabajo, cayó en gracia, que hasta le están preguntando, no te queremos dejar ir. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Un mes, 2 meses? Porque quieren que regrese. Porque su presencia le agradaba en el trabajo. Igual que nosotros, donde quiera más que vayamos, nuestra presencia debe causar agrado. Que por lo menos cuando nos vayamos no nos celebren. Sí. Que no nos celebren. Ejemplo, Que no lo celebren aquí. Cuando se vayan del trabajo. yo es como hoy, parece, hoy estaba con los demás y le anuncié que me iba a retirar pronto. Y parece que era un funeral. Literalmente como 1 minuto, los 3 minutos de silencio, yo me quedé, yo no voy a decir nada. Y todo el mundo quedó Esperando y de momento respuesta. la jefa dice, bueno, tipo, vamos a seguir la reunión. Yo me retiro pronto. Pastor, cuando la jefa mía anunció, puso todo en el conference room y ella anunció de que yo me iba a retirar, una muchacha me tuvo 1 semana sin hablarme. Y yo le decía a la jefa, y entonces la jefa mía tuvo que hablar y dice, pero ¿qué es lo que te pasa con Bea que no le habla? Y le dice, ay no, perdóname, que fue cuando me dijiste que se iba a retirar, me dio un coraje de que se iba a ir. Por eso, Eso es lo que debe suceder en ustedes, ya sea en su negocio, en su trabajo, en su ministerio, igual que cuando el apóstol Pablo dijo, puede ser un viaje, todo el mundo lloró sobre él, etcétera. Que así nos debemos conducir en el Espíritu, de manera que cuando decimos que nos vamos, que nuestra ausencia se haga sentir. ¿Okay? Que tu ausencia se haga sentir. Yo sé que ninguno somos indispensables, pero nuestra ausencia se deja sentir. Para mí me daría algo del cielo, se van a llorar por mí cuando yo me muera. Yo mirando para abajo, yo Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo esperaba que dejara una marca, un hueco o algo, y yo no veo nada. ¿Qué pasó aquí, Señor? Entonces, 7 al 8 y terminamos. Y ya. Léeme, Edwin, 7 al 8, por favor. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me frecuen al paso hasta que llegue a Judas, y carta para Asa, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmendar las puertas de mi palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y de la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Sí, y entonces eso es lo que pidió. Dios, mira, rey,
y vemos que él va a dejar su comodidad, va a dejar todo para ir a prácticamente un derrumbe, y le dio carta para que pase, le dio al que de madera para que le provea madera para los muros, para las puertas, y aún madera para su casa. Y entonces, y así fue. Y vemos que por su amor, por eso que cuando oramos por restauración, incluimos también qué yo puedo hacer en la vida de esta persona. Es muy fácil, ejemplo, con algo amigo de tú, especialmente en la iglesia, ponerte en disciplina y no hacer nada. Estás en disciplina, estás en disciplina, estás en disciplina, estás en disciplina, pero no hacer nada. Ejemplo, si alguien tiene, ejemplo, tiene una adicción, alguien en la iglesia, un ministro, lo que sea, tiene adicción de alcohol, y entonces y uno dice, pues está en disciplina porque está en alcohol. No solamente está en disciplina, es que te puede ayudar para romper ese alcoholismo. Hay un centro, hay algo, cualquier adicción que tenga, sea adicción a jugar, ya sea adicción a nicotina, lo que sea, mira, que te puede ayudar, qué podemos hacer para contribuir a tu restauración, que no simplemente disciplina, es qué podemos hacer para que sea restaurado, qué podemos contribuir aquí para que sea restaurado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quién tiene su Biblia todavía abierta? Viste, no lo había sacado, por eso yo Pastora, sabía que... pues quiero dejarlo aquí simplemente para que lea el libro de Nehemías. Pastora, que tiene Biblia nueva. ¿Quién todavía ha marcado Nehemías 4? ¿Todavía tiene Nehemías 4? Nehemías. Léeme el versículo 1 y ya, y terminamos. Nehemías 4. Sí, 4:1. Es una Quitarle lección. punto, pastor. Es una lección. Quitarle punto. Escucha esto, 4:1. Mira lo que dice. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Cada vez que tú haces algo para Dios, va a aparecer un Sanbalat. Y empezaba, si tú lo lees, puede ser una serie, si tú lo lees, comienzan a reírse, qué porquería están haciendo, y tú olvídate de los Sanbalats, y tú sigues reconstruyendo, y tú sigues enfocado en la obra que Dios te mandó. Si te mandó reconstruir, tú reconstruyes, olvídate de los Sanbalats, Dios va a pegar con ellos, pero tú tienes que seguir, ¿ok? Vamos a orar para ser despedidos, si no hay más preguntas. Padre, damos gracias a mi Jesús por esta noche. Gracias, mi Cristo, primero por la salvación, por el altar, mi Señor, que reconstruiste para amarte y tener comunión contigo, por hacer nuestra casa templo de tu Santo Espíritu. Pedimos, mi Señor, que se levanten muros. Si todavía, Padre, quedan muros por ser reconstruidos, muros, mi Señor, para traer bajo control, mi Jesús, quizás algo en nuestros pensamientos, o en nuestros labios, o en nuestras emociones. Muro quizás, Padre, para resistir tentaciones. Pedimos que tú sigas reconstrucción hasta que la finalice, mi Jesús. De alguna manera, mi Jesús, si podemos servir de restauración en la vida de otro, mi Jesús, que mi Cristo, que no solamente sintamos el amor, que no solamente sintamos la compasión, la empatía y la pena, pero si de alguna manera podemos, Padre, físicamente, materialmente construir a la restauración de otro, mi Señor, decimos, heme aquí, envíanos a nosotros, mi Jesús. Y así pedimos, mi Señor, que tengamos el mismo corazón que tú tienes, mi Señor, la misma sensibilidad hacia aquellos que están perdidos, hacia aquellos que están en necesidad de tu restauración. Amén. Ahora pedimos que tú nos despidas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén.